Hora de Aventura nos mostró el fin del mundo durante años, y cuando éramos chicos ni siquiera nos dimos cuenta. Cuando éramos más niños, Hora de Aventura parecía una serie completamente absurda. Un niño con un gorro blanco, un perro amarillo que podía transformar su cuerpo prácticamente en cualquier cosa, una princesa hecha de dulce, un rey obsesionado con secuestrar mujeres, y capítulos que muchas veces parecían no tener absolutamente ningún sentido. Era fácil prender el canal de Cartoon Network y mirar 11 minutos, reírse y cambiar de canal. Pero con el paso de los años ocurrió algo bastante extraño. Los espectadores empezaron a crecer y al volver a ver la serie, muchas escenas ya no causaban tanta gracia. Porque empezamos a notar edificios destruidos, los autos abandonados, armas, esqueletos, recuerdos de personajes que habían vivido cientos de años, y una pregunta empezó a aparecer. ¿Qué había ocurrido antes de Finn y Jake? La respuesta era muchísimo más oscura de lo que parecía, porque el reino de O no es un mundo mágico, o por lo menos no siempre lo fue. Es nuestro mundo, un mundo que sobrevivió a una guerra devastadora y donde prácticamente desapareció la humanidad, donde los pocos sobrevivientes tuvieron que aprender a vivir entre las ruinas de una civilización que ya nadie recordaba. Pero lo más triste de Hora de Aventura no es que el mundo haya cambiado, es que algunos personajes todavía recuerdan cómo eran antes. Y hoy vamos a hablar de eso, de la historia que Hora de Aventura escondió durante muchos años frente a nuestros ojos. El reino de O no es un mundo de fantasía, es la Tierra después del apocalipsis, y la serie nos lo mostró desde el principio. Algo bastante perturbador cuando volvés a mirar los primeros episodios de Hora de Aventura. Las pruebas siempre estaban ahí. Finn y Jake caminaban por bosques y de fondo aparecían edificios. Entraban en cuevas y encontraban tecnología. Había objetos humanos enterrados, restos de ciudades, vehículos destruidos, incluso armas. Pero como todo estaba rodeado de colores y personajes absurdos, nunca nos deteníamos demasiado a pensarlo, hasta que la serie empezó a darle un nombre: la Guerra de los Champiñones. Una guerra ocurría aproximadamente 1000 años antes de la historia de Finn, y aunque Hora de Aventura nunca se sienta durante 20 minutos a explicar exactamente cada detalle, las imágenes dicen suficiente. Bombas, ciudades destruidas, mutaciones, personas intentando sobrevivir, y una enorme parte de la Tierra literalmente desaparecida. Ese detalle es probablemente uno de los más impactantes de toda la serie. Cuando vemos el planeta desde el espacio, falta una parte. Hay un gigantesco cráter, una cicatriz que el mundo todavía conserva 1000 años después. Y entonces entendemos algo. La magia de O no apareció simplemente porque sí. Ese mundo extraño nació después de una catástrofe. Los seres deformes, las criaturas, los nuevos reinos, todo creció sobre nuestros restos como civilización. Por eso hay algo tan melancólico en los escenarios de Hora de Aventura. Finn puede encontrar un objeto completamente normal para nosotros y tratarlo como una reliquia misteriosa, porque para él lo es. La sociedad para ellos es arqueología, nuestra tecnología es historia antigua y la humanidad es prácticamente una especie olvidada. Cuando éramos chicos veíamos un mundo nuevo, pero en realidad siempre estuvimos viendo las ruinas del nuestro. El Rey Helado no era un villano, era un hombre enfermo que llevaba 1000 años pidiendo ayuda sin recordar cómo hacerlo. Durante las primeras temporadas, el Rey Helado era un chiste, y probablemente ese sea uno de los mayores engaños de Hora de Aventura. Secuestraba princesas, escribía fanfictions horribles, intentaba obligar a mujeres a casarse con él. Finn y Jake lo golpeaban, y nosotros nos reíamos. Era un villano ridículo, el personaje que parecía cuando la serie estaba un conflicto sencillo. Pero hasta que Hora de Aventura hizo algo brillante. No cambió el personaje, cambió nuestra forma de verlo, porque descubrimos que antes de Rey Helado existió otra persona. Simón se llamaba. Era un hombre normal, un investigador, un anticuario, una persona interesada en objetos antiguos y misteriosos. Y tenía una pareja, Betty, que tenía planes, una vida, hasta que encontró una corona. Al principio parecía simplemente otro descubrimiento arqueológico más, pero cuando Simón se la puso ocurrió algo. La corona le dio poderes, poderes extraordinarios. Ahora él podía controlar el hielo, podía congelar todo a su alrededor. Incluso parecía capaz de protegerlo de situaciones imposibles. Pero todo esto tenía un precio, y Simón no lo entendió inmediatamente. Cada vez que utilizaba la corona, algo dentro de él cambiaba. Su comportamiento, su percepción de la realidad, sus recuerdos. Simón empezaba a perderse, y lo verdaderamente aterrador es que él podía darse cuenta. Imagínate saber que estás perdiendo la memoria, grabarte para no olvidar quién sos y un día ser incapaz de entender tus propias grabaciones. Eso es lo que le pasó a Simón. Esta es probablemente una de las historias más crueles de Hora de Aventura. Simón no se convirtió en el Rey Helado de un día para el otro. Fue lentamente, al principio todavía era él. Podía hablar todavía de forma normal. Recordaba a Betty, entendía lo que estaba ocurriendo, pero cada vez que utilizaba la corona perdía algo. Un recuerdo, una parte de su personalidad, una pequeña conexión con la realidad. Siempre algo. Incluso Simón comenzó a grabarse, quería documentar lo que estaba ocurriendo, quería dejar pruebas, mensajes.
una forma de recordar quién había sido. Y ahí hay algo profundamente triste en estas grabaciones, porque estamos viendo a una persona hablarle a su futuro yo, un futuro que probablemente no va a recordarlo. Simón sabía que estaba desapareciendo, sabía que llegaría un momento donde miraría su propio rostro y no sabría quién era. Entonces ocurrió la guerra de los champiñones. El mundo empieza a destruirse y Simón encontró una niña, Marceline. Ella estaba sola, era pequeña y estaba asustada, y Simón tomó una decisión. Podía dejar de utilizar la corona e intentar conservar lo poco que quedaba de sí mismo, o podía utilizarla para proteger a Marceline. Simón elige a Marceline. Una vez, después otra y otra y otra. Cada vez que aparecía un peligro, Simón se colocaba la corona. Cada vez que lo utilizaba, el rey helado estaba un poco más cerca, y Simón un poco más lejos. Por eso su historia es tan dolorosa, porque Simón no perdió su identidad por buscar poder. La sacrificó intentando salvar a otra persona. Marceline no perdió a Simón cuando él murió, lo perdió mientras todavía estaba frente a ella. Y quizás eso era todavía peor, porque la relación entre Simón y Marceline es probablemente una de las historias más humanas de toda la serie. Cuando se conocieron, el mundo prácticamente estaba terminado. Marceline era solo una niña y Simón se convirtió en una figura estable que ella tenía. Buscaba comida, la protegía, intentaba hacerla reír e incluso en medio del apocalipsis, intentaba darle una infancia. Pero Marceline empezó a notar algo, Simón estaba cambiando. A veces decía cosas raras, otras veces parecía no reconocer completamente lo que estaba pasando, y cada vez que se ponía la corona, dependía más de ella. Y Marceline no entendía por qué. Hay una escena que resume perfectamente toda su relación. Simón empieza a perder el control, la corona afecta a su mente y Marceline tiene miedo. Entonces Simón recupera brevemente la conciencia, la mira y se disculpa, porque entiende que él la estaba asustando. Simón todavía estaba ahí, pero cada vez que aparecía durante menos tiempo. Y Marceline tuvo que observar todo este proceso. La persona que la había protegido, la persona que prácticamente había sido su padre, estaba desapareciendo y en su cara, pero su cuerpo seguía ahí. Y siglos después, Marceline vuelve a encontrarse con él. Simón continúa vivo, pero no la recuerda. El rey helado puede hablar con Marceline, puede estar al lado de ella e incluso puede sentir cierta conexión que no comprende, pero no sabe por qué. Y Marceline tiene que convivir con algo terrible. Y esto es que la persona que más la cuidó sigue viva, pero ella no sabe quién es ella. Por eso, el capítulo I Remember You golpeó tan fuerte a los espectadores. No necesitaba un gran villano, tampoco una batalla. Solo necesitaba mostrar a dos personas en la habitación. Una recordándolo todo y la otra incapaz de recordar absolutamente nada. Cuando volvés a ver Hora de Aventura de adulto, descubrís algo raro. Casi todos los personajes están intentando sobrevivir a una pérdida. Simón perdió su identidad. Marceline perdió a Simón. Finn creció prácticamente sin humanos. La dulce princesa vio caer civilizaciones enteras. Betty sacrificó su propia vida intentando recuperar al hombre que amaba. E incluso personajes que parecen completamente absurdos cargan con cientos de años de historia. Y quizás por eso Hora de Aventura se siente diferente cuando la volvemos a ver. Porque de chicos mirábamos las aventuras, de adulto empezamos a mirar los personajes. La dulce princesa ya no parece simplemente una princesa inteligente, es una persona obsesionada con controlarlo todo, porque ha visto demasiadas cosas desaparecer. Marceline no es simplemente la vampira cool, es alguien que utiliza el humor y la indiferencia para esconder siglos de abandono. El rey helado deja de ser gracioso, y Finn deja de parecer un héroe perfecto. Todos están rotos de alguna forma, pero la serie nunca dice que eso sea el final. Continúan viviendo, construyen relaciones, se equivocan, vuelven a intentarlo, porque el mundo de Hora de Aventura ya terminó una vez, y aún así, la vida continuó. El mensaje de Hora de Aventura está escondido en el apocalipsis. Todo termina y aún así, vale la pena seguir viviendo. Al final de Hora de Aventura, nunca trató realmente sobre derrotar villanos, porque los villanos también desaparecen. Los reinos cambian, las personas crecen, las relaciones terminan, e incluso el mundo puede destruirse, y el tiempo continúa. Ese es probablemente el concepto más importante de toda la serie, el cambio. Finn no puede ser un niño para siempre. Marceline no puede recuperar los 1000 años que perdió con Simón. Simón no puede borrar todo lo que ocurrió mientras fue revelado. La princesa no puede controlar absolutamente todo. Y el reino de O algún día también va a desaparecer. La serie nos los muestra. Veremos futuros, vemos nuevas civilizaciones, nuevos personajes, historias donde Finn y Jake ya son leyendas, porque incluso ellos algún día se convierten en recuerdos. Y puede parecer un mensaje increíblemente triste, pero Hora de Aventura nunca lo presenta de esa manera. Si todo cambia, entonces los momentos importan. Si las personas importan, las pequeñas aventuras importan, porque son temporales. Y quizás por eso una serie inventada literalmente después del fin del mundo puede ser tan optimista. El mundo terminó y después alguien volvió a reírse, alguien volvió a enamorarse y alguien volvió a tener un mejor amigo. La vida simplemente encontró la forma de continuar. Si te gustan este tipo de videos, por favor suscríbete y déjanos tu me gusta, nos ayudaría muchísimo. Nos vemos en la próxima, este fue Connie Ryu.